¿Qué para ser usted profesional? ¿Qué hace la diferencia? ¿Que te paguen? Yo puedo decir algo, ¿no? Dale, Sí, por favor. sí, yo creo que es importante participar. O sea, yo creo que las clases se pueden hacer mucho más dinámicas. No sé si están como con el tiempo para estar en la clase o están en otra acción, pero importante poder eh, participar, o sea, sobre todo poder hacer la clase también no tan expositiva. No sabemos un poco lo que pasa atrás por el momento, pero bueno, aprovecho yo de que en general, por lo menos, yo creo que siempre nos vamos a enfrentar a situaciones que nos hacen eh, relacionarnos con personas, con el ambiente, sobre todo ahora con el tema del ambiente, que necesitamos ciertos códigos medioambientales también para proteger el planeta, porque estamos en una situación. Y, y también el profesionalismo que tiene que ver con esto, no conformarse, con estar en un proceso, estar en un lugar donde se desarrolla y se perfecciona un oficio. Y que eso también es en otros contextos le llaman código deontológico, ¿no? A la ética, como, que es como lo que lo encuadra y lo enmarca a los profesionales de los diferentes ámbitos. Y yo creo que son ámbitos súper fundamentales para, para el ejercicio. No, gracias, Roberto. No sé si alguien más, por favor, ¿qué opine? ¿Qué piensa? Hoy estaba tratando de escribir, pero voy a hablar. Dale, dale. Hola, La, no, no tengo mucha luz en este momento, así que mi rostro no se ve, pero estoy aquí. Em, Comentar que como en términos éticos tiene que, yo creo como, bueno, ética y profesionalismo ambos tienen que ver como con el decidir propio de querer como alinearse a una norma de forma armoniosa o a una línea que es como lo que es bien recibido también por los demás en términos como de relación, de ética, como, eh, cuidar las relaciones y profesionalismo como aceptar igual entrar como en un contrato, en un contexto que sea como formal, en donde hay muchas menos como líneas que se traspasan. Como también es más acotado la forma de expresar tu personalidad también de forma profesional. Ya más allá de hablar de como lo intachable o, no sé, el desarrollo técnico que puedas y quieras tener a nivel profesional. perfecto. Y eh, me quería comentar igual que me gusta participar, Dale. pero como tampoco me gusta hablar sola, entonces, eh, pero estoy aquí. Dale. Acá. Sí, hubo otra pregunta, sí. Si ustedes tuvieran que evaluar a alguien y tuvieran que evaluar el profesionalismo, ¿qué mirarían? Oh, si tuvieran que ver a un otro guía, ustedes son los que están evaluando y tienen que evaluar eso. ¿Qué mirarían? ¿Pero qué vamos a evaluar del guía en específico? El profesionalismo, lo que te venga a la mente. Otra vez la pregunta, por favor, Dario. No, no Eh, te escucho súper bien. okay, let me try in English. If you have to do an assessment for a mountain guide and you must to assess the professionalism, what you are looking for this guy to do pass or fail the exam, something like that. O sí, yo como cliente o pasajero que siempre tiene mi seguridad en mente y que me ayuda profesionalismo y como dijiste, profesionalismo significa que te paga esa persona, no. Significa que el guía, la prioridad es
guiarte, como cuidarte y guiarte. Perfecto. Eso, y un tema súper simple, y hay como compromiso, responsabilidad y dice él, estar preparado a cambiar de plan pensando en la seguridad, puntualidad, etcétera. Nicolás, bueno, no, puntualidad, calidad de la información, manera de expresarse, seguridad transmitida en el terreno. Eh, y como dice Robert, no es importante el pago, no. Si tuviéramos un médico voluntario que quisiera operarlo gratis, no por eso va a ser menos profesional porque le pagan, ¿se entiende? Tiene una ética profesional, tiene que hacer bien su operación, tiene una metodología, aprendió. Si el hecho que él aceptan que no le paguen o le paguen no significa que tú hagas mejor o peor tu trabajo, especialmente cuando son trabajos que tienen que responder con la vida humana. Entonces no puede ser que un piloto o un médico o alguien que esté a cargo de la vida humana eh, no le paguen, su trabajo sea de menor calidad, porque hay responsabilidades también. Y ahí está el concepto, cómo se junta la ética con el profesionalismo. Entonces, un poco lo que vamos a ver hoy día, vamos a hablar desde donde nace la ética, que tiene que ver con la montaña y la huida, la Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo, habla de una ética de la montaña, eh, ver un poco el profesionalismo, cómo también se aborda desde el punto de guía, porque puede ser un deportista profesional, que responda a los sponsors, responda a su entrenamiento, que tenga un plan y sea responsable consigo, con el resto, con el que lo está apoyando. Pero aquí estamos hablando de un profesional que guía y es pagado para eso. O no necesariamente pagado, pero es su profesión. Código de conducta de la WILDA que tiene, que en el fondo todo lo que estamos aquí en la formación WILDA, estamos siempre, entrar a esta formación nos adherimos a ese código. Y la ética profesional en legislación nacional, cómo entra también en contexto chileno. Eh, Vamos a ir empezando bien muchas cosas con respecto a eso. Me gusta mucho esta frase de Gaston Rouffact que dice, un gran guía francés, eh, que el trabajo del guía implica abnegación. El guía no va donde quiere ir, y esto es súper importante, sino que ir a la cumbre con la que su cliente ha soñado, ayuda a cumplir sueños. No sube por sí mismo, sino principalmente por el placer del compañero que está guiando. Eh, en el fondo, a nosotros nos gusta guiar. No, queremos hacer una profesión y es el hecho de poder hacer sentir a esa persona que logra un objetivo. Y entre eso está todo el caparazón que envuelve, que tiene que ver con la seguridad, la responsabilidad, la buena presentación, la buena manera de hablar, el respeto al respeto a la inversión que hace esta persona, eh, al money, por decirlo así, que dice esta persona por contratar a alguien, decir que reciba lo que se merece con su pago, porque esta persona trabajó horas, días, meses para pagarle a un guía para lograr lo que quiere. Entonces también hay una ética y un respeto con respecto a su esfuerzo personal de que usted lo contrate. ¿Entiende? Eh, entonces vamos a ir viendo distintas maneras de cómo abordamos toda esta ética y profesionalismo. Fíjense que no hablamos de moral, que la moral es súper variable, puede ser de cada uno. eh, la moral de uno puede ser distinta a la de otro, pero las éticas y los profesionalismos son, como decía ahí Roberto, como un momento, un constructo que se hace entre varias personas que ven como que es lo correspondiente, por ejemplo, en el fútbol, un deporte, el hecho de que alguien le pegue a otro pasa a ser una tarjeta roja y se entiende en todo el contexto que eso es algo que no es correcto. En cambio, lo ves en otro lado, en un deporte, por ejemplo, rugby, porque hace sí es parte de las reglas, pero hay ciertos otros límites también. Entonces establecimos un límite ético también. ¿Cuánto es lo razonable, cuánto es lo no razonable? Y aquí la UIA, lo interesante de la UIA que habla de la ética sobre la montaña en base a distintos aspectos, desde lo deportivo hasta lo profesional, de distintos países y acoge a todos los países y continentes del mundo. Entender qué es el profesionalismo y qué actitud debería tener yo a veces a mis clientes, la conducta también
del guía WILA, que es el Código de Conducta, y la ética profesional y legislación nacional. Esto es súper interesante, la creación ética en las montañas, lo que hice, a diferencia de algún reglamento que también podría tener la CGM, en su momento se está trabajando en eso, no sé si ha salido todavía, creo que no, pero también nosotros deberíamos tener un código ético y de conducta profesional nacional, eh, pero la OIA que ha generado como una declaración ética en las montañas, ¿no? Con respecto a distintas actividades que generan las personas en distintas cadenas o montañas del mundo. Eh, Como dice ahí, se van jugando y ajustando, perdón, sistemas de valores, máximas reglas, para ofrecer una base estructurada, ¿no? En el montañismo con la escalada. Y justamente lo que ayuda ahí es para tomar decisiones en situaciones concretas. Como dice el código, no tiene funciones detalladas, siempre va a ser complejo eso. ¿Y qué es lo que parte con este tema, la OIA? Las montañistas y los escaladores practican su deporte en situaciones que existe riesgo. Los accidentes en las que puede que no haya ayuda exterior disponible. Entonces, en el fondo, lo que te está diciendo que hay una responsabilidad personal, no de un tercero, de yo ir a hacer la actividad de montaña. Eh, Aquí en Chile tendemos a echarle la culpa que lo dejó pasar el guardaparque, que no avisó no sé quién, que por qué lo dejaron pasar, pero en realidad lo que te promueve la OEA y muchos países dicen que si tú vas a hacer tu actividad de riesgo, eres tú responsable de tu libertad y de tu responsabilidad también de tu seguridad. Hay un límite, obviamente cuando ya no puedo solucionarlo con mis propias capacidades, necesito pedir ayuda, como cualquier otro tipo de situación, ya sea en la ciudad o en la parte urbana. Si lamentablemente a mí me choca o yo choco por X, me falló el auto, etcétera, o yo cometí un error, me vienen a rescatar, en este caso en Chile, bomberos, carabineros, ambulancia. Eh, pero sí entender que eh, somos responsables de nuestra propia seguridad. Y como dice ahí, no debemos poner peligro a quienes la rodean ni dañar el medio ambiente. Eh, Incluso ahora, por ejemplo, los anclajes fijos en rutas no existentes no pueden considerarse automáticamente aceptables. En el fondo, el hecho como yo utilizo la técnica de escalada, y aquí yo también pongo el hecho cuando la gente asume el ascenso en solitario, en escalada, en la cual voy sin cuerda, solo, pero eh, estoy en el peor escenario. Si yo me caigo, paso a llevar a otra acordada. Eh, Eso es implicar con mi responsabilidad a otros, ¿no? Hace unos años pasó en los Pamaño que una persona subió por la ruta Ferrari en solitario y se cayó y arrastró una cordada y falleció no solo él, falleció otra persona más. Y eso creo que para nosotros no es ético. ¿Se entiende? Si yo voy a correr mis propios riesgos, no tengo por qué con mi riesgo afectar al riesgo de otro, ¿no? Es una parte importante de la responsabilidad individual. El espíritu de equipo. Eh, pero la OIA promueve el hecho de que seamos por equipo y en el fondo, como dice, equilibrar las necesidades y habilidades de todo el grupo. Eh, La escalada será invariablemente más exitosa cuando los miembros se apoyen y se animen entre sí. Y también un poco lo que se refiere es como, eh, y vamos a hablar del tema de qué pasa si alguien se accidenta y alguien quiere lograr la cumbre y otra persona deja la cumbre por ayudar a esta persona. Ese tema ético está pasando mucho en el Everest, en términos profesionales, con respecto a que la gente prefiere lograr la cumbre antes de ayudar a una persona. Yo sé que no es fácil ayudar a una persona a cierta altitud, pero se está llegando a algunos límites un poco complejos ya, en esos lugares, muy extremos. Eh, La comunidad de escalada y montañismo. Y aquí la comunidad entramos los profesionales, los rescatistas, los deportistas, los recreativos, ¿no? Eh, y en eso, sí o sí, en esto es súper importante, nosotros somos parte de la comunidad de escalada y de montaña y tenemos que respetar al resto de la comunidad. Eh, Como dice ahí, siempre debemos tratar a los demás como queremos que nos traten a nosotros mismos. Si yo voy a ir a una montaña, eh, incluso esa misma comunidad es la que te puede dar trabajo, eh,
que sea alguien que quiere aprender un curso, alguien que quiere que lo guíe a a una montaña porque no tiene un partner o que realmente no tiene tiempo y quiere contratar a alguien de usted. eh, Respetar, no por lograr lo que la persona quiere y me está pagando, el pasar a llevar, por ejemplo, otro grupo a, a generar problemas de su actividad. Compartir espacios, por ejemplo, campamentos, ponerse de acuerdo en los horarios, respetar las horas de sueño de otros en el campamento también pasa mucho. Eh, Súper importante, porque nosotros somos una comunidad como escala de montañismo a nivel mundial. A visitar los otros países, como dice ahí la guía también, básicamente tener respeto con la cultura local. Tenemos que respetar su ética, su estilo de escalada local y en términos de escalada ni perforar orificios ni colocar bol donde ya existe una ética tradicional. Eh, Respetar las montañas sagradas también es un tema, no se conoce en el Monte Kailash, que es un monte que está tibetano, que es sagrado, que se ha pedido que no se ascienda y está sin ascensión todavía. La comunidad hasta el momento la ha respetado y eso creo que es importante en términos de comunidad escalada, no porque yo tenga mi actividad de escalada y sea comercial, significa que yo pueda pasar por todos lados a nivel mundial y pasar a llevar algunas cosas tan importantes como el valor espiritual que tiene esa montaña para esa comunidad. En el fondo no podemos implantar nuestra ética básicamente frente a la ética y espiritualidad de otros lados. Eh, por eso es importante la comprensión de las culturas extranjeras. Y aquí yo quiero tocar un tema que es re complejo porque lamentablemente los países, entre comillas, llamados tercermundistas, pero en el fondo alejados del hemisferio norte, diría yo, eh, hemos tomado la ética de otros países. Y hay un caso que es súper clásico y complejo, que fue cuando en el Cerro Torre habían chapas y llegaron norteamericanos a cortar las chapas, diciendo que querían volverle al Cerro Torre su condición original, que durante muchos años alegaron que lo habían hecho con un compresor que pesaba 100 kilos y pusieron chapas en el Cerro Torre y ahí Maestri llegó hasta la cumbre o casi a la cumbre, también se disculpa. ¿Qué ha pasado con los años? Después de ese compresor se ha achicado el compresor a taladro de mano. Eh, la gente no alega por los taladros ahora, se llevan para muchos lados, desde Cochamó para otros lados. Eh, e incluso he tenido la suerte de escalar en otras partes del mundo. He visto como en la ruta del mismo Rebufat que abrió en la Gil Midi también le pusieron chapa. Y también en ruta en Yosemite, también que abrieron en los años 60 también el mismo Tomicagua le puso chapa, aunque con Buril. Entonces mi pregunta es, si aplicamos esta ética de volver a las rutas a como eran originalmente, debería ser un movimiento mundial, pero no solo en Sudamérica. En el fondo, si un sudamericano, esto va a ser súper sudamericano, mi opinión, va a Estados Unidos y corta la chapa de Tommy Cagua en la ruta el día de la World, que la hice yo, que fue puesta en el año 63, no tenía chapa en esas partes. O va donde Rebufat a los Alpes y le corta la chapa, claramente al latinoamericano lo van a sacar de ahí. Entonces, es un tema que tiene que ser como equilibrado al visitar otros países. Y tuve la suerte de estar en la reunión de la Mountaineering Commission de la UIA, acá en Chile, y comenté este tema. Y ellos no se habían dado cuenta que había sido una actitud colonialista en el fondo. Es un poco lo que quiero comentar. Entonces, por eso creo que es importante visitar otros países, respetar las éticas locales y preguntar. No importa que yo sea de alto nivel o yo pensando que estamos trabajando, en trabajar tengo que yo lograr lo que sea necesario para poder eh, hacer mi actividad comercial. La responsabilidad de los guías de montaña y otros líderes. Los guías de montaña profesionales y otros líderes, los miembros del grupo, deben comprender sus respectivos roles y respetar la libertad y derechos de otros grupos individuos. En esta declaración reconocemos los altos estándares de práctica alcanzados por los cuerpos profesionales de guía. En el fondo aquí lo que dice la guía es que reconoce la formación de los guías, pero no porque ser guía significa que no respetan al resto de los grupos. Conflictos estos pasan desde los Alpes, los Andes no tanto todavía, eh, pero en Perú sí. En horarios que dicen aquí pueden subir primero los guías, después suben los deportistas,
Eh, o tú quieres escalar una ruta, por ejemplo, en Pamaño, que es muy clásico, y quieres escalar ponteando en hielo y te encuentras con la cuerda fija que le pusieron a los clientes. Entonces ahí empiezan a eh, contrarrestar estos mundos, ¿no? Por eso yo creo que es importante mantener la experiencia. Básicamente es como si una montaña es difícil, el cliente debería estar a ese nivel de montaña, perdón, de dificultad de la montaña, en vez de bajar el nivel de dificultad de la montaña por ser profesional, o sea, por ser un cliente, y en cambio el deportista no la baja porque obviamente le quita el valor deportivo, entonces, y se modifica el ambiente de la montaña. Creo que esto es súper importante con respecto a cómo yo me refiero como guía frente al otro grupo. Si ustedes tienen opiniones, ganas de conversar, o sea, están muy cansados, pero igual, o algo que están incluso en desacuerdo o cuestionarlo, está el espacio. La idea es que esto sea como, en base a lo que vamos viendo, también ojalá vayan saliendo opiniones. Emergencia, agonía y muerte. Eh, Como dice ahí, debemos estar preparados para emergencias y situaciones que resulten en accidentes graves y muerte. Todos los que hacemos actividad de deporte en montaña, ya sea de manera recreativa, deportiva o profesional, tenemos que comprender los riesgos. Y cuando hablamos de comprender los riesgos, obviamente que un profesional como un guía eh, no solamente tiene que comprender, sino se lo gestiona a otra persona, que es su cliente. Por eso de tener la habilidad y los conocimientos del equipo. Necesita estar preparado para estar en caso de emergencia o accidente y también preparado para afrontar consecuencias de una tragedia. Eh, de hecho, incluso vamos a hablar un poco de las normas de turismo de altura, se habla de tener la gestión de crisis. En la crisis cuando tenemos un accidente grave o fallecido, ¿cómo respondemos a esa situación? ¿Cómo respondemos con la familia? ¿Cómo vamos a responder frente a la parte legal, frente a nuestra misma actividad, nuestra comunidad, nuestra asociación de guías, la misma huelga? Si un guía huelga a nivel mundial tiene un accidente grave y se sabe a nivel mundial, también tiene que tener cierta capacidad de responder a esa situación, que es una crisis. Eh, y espero que los operadores comerciales en particular avienten a sus clientes, sus objetivos, eh, y esto creo que lo quiero recalcar, que sus objetivos pueden sacrificarse para ayudar a otros en peligro. Y aquí entramos con un tema. Mi ética profesional tiene que ver con lograr el objetivo del cliente. Por ejemplo, voy con un cliente y me encuentro un accidente. ¿Qué hago ahí? ¿Sigo con la sanción con mi cliente que me pagó o ayudo a la persona? Alguien podría decir, oye, la ética es que tengo que responderle al cliente, pues me pagó y tengo que cuidarlo a él, no dejarlo nunca solo. Me refiero nunca solo en el sentido de que podría ayudar a la persona a no abandonar. O, por otro lado, si tú eres un profesional de montaña que puedes eh, ayudar a la persona y por eso se sacrifica el objetivo que tenía el cliente. ¿Qué piensan ustedes? Igual A mí buen tema me ahí que pasó, planteó. sí, a mí una vez me pasó, ¿Sí? Cuéntame tu sí, experiencia. pero no fue en montaña, sino que fue haciendo turismo tradicional acá en San Pedro, iba a Laguna Cejar con dos pasajeros y justo nos vimos que se dio vuelta un camión. Mm, Entonces, eh, era claro, llevarlo a la laguna, dejar, avisar a carabineros nomás o parar y atender. Bueno, al final hablé con los pasajeros y les dije que teníamos que atenderlo porque igual hay poca comunicación acá y podía activar la radio que andaba trayendo para poder comunicarme con la unidad de emergencia. Y justo resultaba que el pasajero era médico también, entonces mm, en ese sentido fue como súper amigable la atención y el rescate. Pero en montaña en general, siempre que hemos visto gente bajando particulares muy mal, siempre los socorremos en realidad. Hace poco también en el Toco habían dos chicos que venían de Antofagasta y yo andaba con mi grupo de tres personas. Y los chicos ya bajando venían totalmente ya hipóxicos y uno ya empezó a vomitar y estaba muy mal, no podía aguantar más, no podía caminar y tenían el auto mucho más abajo. Así que al fin y al cabo fue como socorrerlo inmediatamente
subirlo al auto, llevarlo al auto de otra persona y ahí como empezar a reagrupar un poco con la gente. Pero es como siempre debería ayudarse, igual aún no están teniendo las herramientas para poder solucionar. Y en la montaña en realidad eso es disminuir el riesgo inmediatamente a que salga una unidad de rescate también, que es otro costo. Claro, claro. ¿Hay otra opinión por ahí? Dijo que también un tema complejo. ¿Quién fue? Ok, bueno, por eso es importante, como dice ahí, la vía que adviertan a los clientes, ¿no? Eh, es como la mejor manera de, incluso si quieren ser lo eh, más formal también, pueden tener en su contrato los términos y condiciones, ¿no? Dejar, si hay una situación de emergencia en la cual requieran asistencia al guía, todo, entonces cualquier problema que tengan también se protegen. Profe, También es eso ético. quiero consultar, perdón, ¿eso ¿No? va en la cláusula de exhibición de responsabilidades o no? Que Porque no hay yo tengo... exención de exención de ¿Ah? responsabilidad, eso no existe en Chile legalmente. Sí, Lo que sea es como el consentimiento informado o asunción de riesgo. sí, Pero correcto. también puede estar en un contrato, Ya, con término y condición o cualquier cosa. Yo he trabajado con abogados y claro, lo importante es que tú encuadres tu actividad. Cuando es muy simple, tienen más arista abierta. Cuando es más específico, por ejemplo, si tú vas al Cerro Toco, por ejemplo, tú haces un término y condiciones o tu asunción de riesgo del Cerro Toco específico. Y ahí hablamos un poco de la gestión de riesgo anterior, que hablábamos como el riesgo específico del sitio, fija, y explica, mira, te enfrentas a este tipo de situación, no a riesgos de montaña genéricos, además de los riesgos que tengo en la altura, tengo el riesgo de que también tengo un accidente vehicular y todo eso, y también asumo porque el camino, pues no sé, pues yo no conozco para allá si es de tierra o de cemento, pero cualquier camino que haga con un vehículo 4x4 también diría poner yo en mi sucesión de riesgo los riesgos de 4x4 civil. ¿Ah? Y entonces la persona, pero lo importante es que sepa, ok, si asumo el riesgo, ok, porque no puedo yo evitar de todos los riesgos posibles. sí, Lo yo ético es comentárselo. lo que hago generalmente es como una pre-reunión y le hago firmar como una ODI, al fin y al cabo. Ya, Eso es perfecto. como que ya en la ODI están estipulados los puntos que se Mm, hablaron de conversación, de traslado y ruta. Y además, obviamente, un precontrato que especifica también como el claro, que solicita Senatur, más como algunos claro, parámetros más de montaña específicos. claro. Pues el de Senatur es muy genérico. Sí, Demasiado. sí, sí. Em, Alguien dijo, estaba hablando de conservación también. Y bueno, nosotros creemos en la libertad de la montaña. Chile cada vez más privado. No tenemos otro problema. Los que empezamos en los finales de los 80 comienzos de los 90 podíamos acceder a muchos lugares que ahora están incluso no se pueden ni pasar. Y actividad comercial, con mayor razón, más complejo. El resto de los países más desarrollados tienen las montañas, son de libre acceso la mayoría. Y si no, Estados Unidos tiene parques nacionales, pero tiene un sistema de administración que en el fondo te juegan entrada, pero no como parque nacional, pero no más que eso. Y hay concesiones también en lugares que eso no funciona así. Pero en términos de conservación, siempre hemos practicado nuestra actividad de manera ambientalmente sensible y cuidando la naturaleza del paisaje. Y aquí sale el tema de si nos sirve tanto el no deje rastro o no. Y esto es una discusión que hemos tenido durante muchos años. Por ejemplo, los que han hecho no deje rastro, dice, camina de forma dispersa para no impactar un puro punto. Pero si voy pensando aquí en el en Villarrica, caminar los 300 clientes de forma dispersa daría más daño que caminar en un puro punto. Entonces hay un punto que se quiebra ahí, que es muy distinto a los lugares remotos a hacer turismo de montaña. Y por eso la WILDA se conectó con una organización que se llama Linking Tourism and Conservation, ¿ya? Que en el fondo aborda la conservación desde la actividad turística, no de la actividad de, al aire libre como algo recreativo, ¿no? Porque vas a volver al mismo lugar.
Eh, Cualquiera de los guías que esté trabajando, que conozco, están yendo a los mismos cerros, pasan por la misma ruta. eh, hay lugares que son conocidos, hay lugares que son difíciles de gestionar, como un glaciar, por ejemplo, la nieve. Entonces, claramente nosotros tenemos que tener una visión más de minimizar los impactos, más que no dejar rastro. Y ahí hay un equilibrio que hay que buscar, ¿no? Eh, por eso también es importante que como organización, y bueno, la UELA tiene su comité de conservación de, de, no sé, no me acuerdo el nombre exacto, si es impacto ambiental o, pero en el fondo el cuidado del medio ambiente, porque se saben que llevar clientes a lugares de montaña tiene mayor impacto. Entonces la idea es que eso no vaya dañando el mismo lugar donde estemos trabajando, ni tampoco la cultura local, ni el lugar. Caso clásico, tú quieres ir de San Pedro de Atacama, lo que pasaba mucho con Socaire, que la gente ocupaba o se bañaba en el agua que tomaba. Eh, También hay que hacer cambios importantes para que evitar esos lugares. No sé, pues desde generar como transporte directo, pues un ejemplo nomás de idea, de Socaire a la zona de escalada todos los días. O sea, la gente no acampa en Socaire, así de simple, acampa en un lugar que está impactado, que es un pueblo, o dejar un camping específico fuera de la quebrada con agua y darle los servicios. Pero si implica impactar en otro lado, para dañar menos otros lugares. Estas soluciones son de distintos lados. En Europa, la gente, claro, no daña los senderos porque hay un teleférico, no se suena teleférico, pero el teleférico fue un gran impacto en su época. Eh, pero también lo que se ha notado con los años es que esos impactos también están armoniosos en algunos lados. Entonces no se ven los senderos, los refugios están hechos eh, de manera no disruptiva. eh, Estamos intervenidos en vuelos norteamericanos, estadounidenses, como impactamos un mismo lugar, mucho, pero mucho, mucho. O sea, uno va a Yosemite y hay cárcel, hay mecánicos, supermercados, cine, todo. Pero uno sale del área de impacto y empiezan a aparecer al tiro los osos y las ardillas y todo eso. Entonces, hay distintas maneras de enfrentar el tema, ¿no? Creo que aquí en Chile deberíamos tener un poco una visión también y empujarla desde los profesionales, cómo vamos a hacer esto en términos de una actividad deportiva comercial, en el fondo lo que es el guiado en montaña, o los de instrucción también, cuando va mucha gente al mismo lugar. Eh, Eso se ve en el plomo, me imagino, donde ya casi se necesita quizás hasta poner un refugio. Uno dice, oye, no quiero un refugio acá, pero ya, pero el refugio disminuye el resto del impacto. Entonces, impacto en un mismo lugar. Es un tema de debate importante. Entonces, el acceso a la conservación. Lo otro, el estilo. La calidad de la experiencia y cómo resolver un problema es más importante que si lo logramos. Este es el código ético de la UIA. Realmente nosotros lo vemos como asociación, como algo importante, queríamos tomarlo, eh, pero no es una regla, como es, son encuadres. Y por eso siempre debemos esforzarnos por no dejar ningún rastro de la pared rocosa a la ladera de la montaña, ¿no? La idea es tratar de minimizar el intervenir en la montaña y usar el mejor estilo. Ahora, generalmente el montañismo de caminata es más que todo usar senderos, y en algunos lados quizás tener cuerdas fijas o no, como se discute mucho si mejor el guía ya la cuerda y la pone, y sería para mí, mi punto de vista, lo ideal, porque eso mantiene la experiencia de otra gente que después no tiene la cuerda. Pero hay lugares como en los Alpes, el mismo Matterhorn está lleno de cuerdas fijas y anclajes para que los guías jalen más rápido. Entonces, hay todo un tema con respecto al estilo y el trabajo guiado. Los primeros ascensos en una ruta en montaña o de una ruta es un acto creativo, en eso totalmente de acuerdo. Y debe complementarse de la manera a menos tan buena como el estilo de las tradiciones en la región. Eh, La forma que se logró el ascenso también debe formarse exactamente. Esto ya tiene que ver con lo deportivo, eh, que no está exento de guiado. Yo conozco un amigo que abrió una ruta en una pared con un guiando. eh, entonces también es posible, no sé, voy a ir a Campoyero, por ejemplo, hacer una primera ascensión también, eh, eh, caminando en la montaña.
Entonces pueden ser muchas situaciones. Por eso es importante tener cuál es la ética local. Esto nace un poco más del deporte, o sea, el guía eh, debe respetar la ética local del lugar donde se hace la actividad. Y aquí es importante en Chile generar esas éticas locales. Eh, Se discute mucho más en escalada que en montaña, pero si la gente que vive en la zona, por ejemplo, aquí en Carozón, o más al sur, o en el norte, en las centrales, dice aquí la ética en nuestro lugar significa eh, X cosas, respetar siempre los senderos, no hacerlo a corte, usar la ruta larga, porque en el fondo lo otro daña otro lugar, o etcétera, que habría que respetarlo. Los patrocinios, publicidad y relaciones públicas, y aquí es importante la cooperación entre patrocinador y montañista. Esto puede ser también un profesional, también puede ser auspiciado. De hecho, yo fui auspiciado también como instructor en un momento, y antes como escalador, pero ya como profesional fue como instructor. Era, eh, tiene que, como dice ahí, servir a los intereses de la montaña, no sacrificar la montaña por el patrocinio, pero también responder a la industria que también genera todo el proceso de poder generar este ambiente de desarrollo en la montaña. Es un equilibrio complejo a veces, pero tiene que ver con mi auspician, respeto a mi auspiciador, porque si no, empiezo a cerrarle puertas a otras personas. Eh, Esto me tocó verlo en Chile al principio del 2000, que empezaron los primeros auspicios, y la gente que era auspiciada eran deportistas, pero no está acostumbrada a responderle a los auspiciadores, entonces dejan de lado. Entonces, una época que todos los auspiciadores se enojaron con los escaladores y montañistas y dijeron que no auspiciamos nada más, pues son irresponsables. Y eso es importante si uno es un guía profesional que está auspiciado, arrastra al resto de la comunidad que son guías profesionales. Eh, no es individualizado, a diferencia de un deportista. O sea, cuando un auspicio, una publicidad o algún patrocinio que tiene que ver con alguien que está trabajando y está detrás, de hecho, una certificación detrás, también está toda la comunidad atrás involucrada. Entonces tiene que pensar en eso. Eh, Súper importante. Entonces, a eso se refiere con la comunidad de deporte. Y la manera de relacionarse con los medios también es súper importante con respecto a su actividad, y comunicar de manera profesional también cómo hace sus cosas. El uso de oxígeno suplementario en montañismo, es un debate que durante varios años, y se pueden distinguir los temas relacionados con aspectos médicos, consideraciones éticas. Eh, Esto en altitud, y especialmente en 8000, es súper complejo. Está la discusión de que la gente en el fondo prácticamente la drogan para subirla. eh, pero también está por otro lado el hecho de tampoco exponer a gente que no se adecua rápidamente y no tiene las capacidades a la montaña. Es un punto de discusión que todavía está. Eh, en cambio, cuando yo hago una escalada, yo decido por sí mismo. Y si quiero hacerlo con oxígeno, sin oxígeno va a ser, y lo importante es que lo cuente. Eh, y como dice ahí, importante que si se ocupan oxígeno hay que retirar las botellas usadas de la botella. Y es un gran problema. Aquí en Chile no pasa eso, por suerte, pero necesitamos tanto oxígeno. Son 6000 y no alcanza 7000, 8000, pero en los 8000 está lleno de basura de eso. El lugar es muy alto y como dicen, está ahí en la zona de la muerte. Cualquier esfuerzo extra es complejo. Claro, vamos a terminar un día subiendo, montando los campamentos arriba de la botella de oxígeno si no se retira. Expediciones comerciales guiadas a gran altura. Esto es de la postura de la UIA. eh, Aquí podemos ver lo que dice la WILA. Se espera que el operador comercial, especialmente sin calificaciones, que intenta 8000 metros u otros picos comparables de instalaciones de rescate limitadas, reconozcan las limitaciones de los clientes a su cargo. Cuando darse cuenta que la gente que está subiendo, especialmente 8000, no tiene las capacidades de poder, eh, o en realidad no es capacidad, sino que tienen limitadas sus capacidades para poder responder por sí mismos. Esto es muy distinto a lo que pasó con Gastón Roufat, que escribió un libro que se llama Estrella Burrasca, que cuenta cómo subió todas las caras alpinas más difíciles de Europa con clientes, ¿no?
Y claramente ese cliente tenía esa capacidad técnica y física de poder subir la montaña. Y no era capaz de puntear la ruta o no quería, etcétera. Pero, pero sí tenía la capacidad y tenía menos limitantes que alguien que vaya, que está pasando ahora en los 8000, que ya hay gente que tiene poca experiencia en montaña, ha hecho menos recorrido y, y se expone a ese tipo de riesgos. Por eso dice que se deben hacer todos los esfuerzos posibles para garantizar la seguridad de dichos clientes y también para advertir a esos clientes que es posible los planes de restringirse para ayudar a otros en la montaña en peligro, lo que conversamos anteriormente, ayudar a la gente en problemas. Eh, entonces, un poco la primera parte era como ver el código ético que nos podemos basar para hacer, desde ahí derivar a lo que es la profesión. Eh, de hecho, todo se les pide tener un currículum previo de montaña, en el fondo que fueron deportistas, y básicamente han respondido nuestra base de este código ético de montaña desde el deporte. Eh, y le voy a incluso ver desde un poco el riesgo, ver el tema medioambiental, cultural y el tema del profesional. Ahora, ¿qué es profesionalismo en guía? Esa es la pregunta que hice al principio. No sé si alguien quiere opinar qué es profesionalismo. Bueno, igual lo que hablábamos antes, cada uno Mm, tiene diferentes parámetros del profesionalismo, pero lo que uno espera, tal vez, con lo que uno entrega. mm, claro, sí, se ve en la pantalla, ¿no? Correcto. Claro. Ahora, ¿cómo yo valoraría a un profesional? La parte profesionalismo. Mm, Si eres un guía y eres profesional, yo creo que hay que estar actualizado con todos los mm. métodos y reglas, etcétera, del Mm. montañismo. Estoy tocando un tema importante, eh, que es estar actualizado. ¿Ah? Por eso hay un concepto que se llama en inglés Continuum Professional Development, CPD, claro, que es el desarrollo profesional continuo, en el fondo estar actualizándose. Eso lo hacen todas las personas que están en ciertos sistemas, eh, de nivel profesional que tienen que ver con riesgo, principalmente. Eh, igual, de todas maneras, voy a poner un caso: mi padre era después de interno y tenía que actualizarse con las nuevas leyes. Seguramente hay un profesor que se tiene que actualizar con la nueva metodología, etcétera. Entonces, estar eh, actualizado, update del tema. Em, y esto es una característica que son compartidas por todos los profesionales: mantener altos estándares éticos y morales, ¿ya? Ser honesto, cuidadoso y respetuoso y digno de confianza. eh, Actitud positiva. Y esto es súper importante: no puede estar un guía con una actitud negativa y como entregar una mala manera. Imagínense que tuvieran otro profesional en otra área, un abogado, un médico, un taxista incluso, que ande con mala actitud. O dice: yo no quiero tomar ese taxi, me, me siento incómodo. Por eso la habilidad interpersonal tiene que ser bien desarrollada. Alto nivel de competencia, comportamiento, toma de decisiones, responsabilidad. Y, como le decía, comprometido a mantener un alto nivel de cuidado de la educación continua. Por eso la huila después no exige tener un desarrollo profesional continuo, un CPD cada X años, máximo 6 años, de actualizarse en cosas que uno dice: oye, esto ya lo sé. Sí, pero han cambiado las técnicas, se han actualizado las maneras. Y si no, es bueno refrescarlo si no se ha cambiado, que obviamente nunca está de más, al contrario. ¿Cuáles son las expectativas profesionales? Seguridad del cliente, experiencia del cliente de calidad y seguridad del guía, de todas maneras. Seguridad en todo momento, tanto física como emocionalmente. Eso lo hablamos un poco de la gestión de riesgo. Eso es parte de mi expectativa como profesional. Tenemos que enseñar información actualizada. Si vamos a hacer un curso, vamos a estar enseñando eh, técnicas que estén actualizadas. Por ejemplo, yo le voy a comentar algo.
del anclaje NIE, que seguramente lo vamos a ver después en la formación de invierno. Estamos más acostumbrados a poner la estaca en forma de T y la estaca vertical resiste más. ¿Por qué? Porque hubo un estudio y varios papers de eso. En avalancha tenemos que acabar pegado a la sonda. ¿Por qué? Porque hay un estudio y un paper de eso que dice que es más rápido que lo que se hacía antiguamente de paliar un metro, metro y medio antes de de la sonda para llegar más rápido. No se llega más rápido. Hay estudios de eso. Entonces, esa información actualizada cambia mucho las cosas. Nudos que ya no se dejaron de usar. Nosotros en el seminario, algunos que estuvieron en el seminario de la CGM, estuvimos actualizando cosas, discutiendo nuevos métodos que este año están funcionando y quizás sale algo entre el mismo año, a fin de año, o el otro año, etcétera, y se tienen que ir actualizando. Maximizar la seguridad del cliente, de todas maneras. ¿No? Profe, perdón, Comentar. en eso mismo, ¿cómo van actualizando o sea, cómo van actualizando el conocimiento? ¿Se hacen seminarios, webinar, alguna cosa así? Sí, exactamente. Se hacen seminario y webinar, las dos cosas. Ya. La CGM lleva 16 seminarios técnicos, ¿no? Ya en la historia. Todos los años se enseña algo o se profundiza algo. Eh, hemos pasado desde el método de la huela, de escalada, de esquí, de montaña, de invernal. Finalmente tratamos de tener uno invernal y otro de verano. Eh, de hecho, la metodología que se trajo, que se empezó a trabajar en la abuela para la navegación y orientación y la hoja de ruta que ustedes van a trabajar, se actualizaron los que eran antiguos, que ya no están en este proceso, sino que están en procesos anteriores. También se actualizaron en eso, entonces todos hablan el mismo idioma. Y eso es importante, porque al final lo interesante de todo esto es el por qué tenemos también este tipo de ética y profesionalismo, porque cuando yo contrate a alguien que es un guía huelga, pensemos en la huelga primero, aquí en Chile, en Argentina, en Perú, Bolivia, a trabajar de la misma manera en términos profesionales. Ah, mira, es una persona que es respetuosa, que está bien equipado, que está actualizado y que le pregunto a algún guía allá y otro acá y tiene el mismo nivel técnico. Y lo mismo pasaría en Chile, alguien que es de la CGM como un guía de montaña huelga, que contraten uno en el norte, en el sur, en el centro, dice, oye, se nota la diferencia. Y esto se los comento, me pasó que yo trabajo en la Universidad de San Sebastián y contrataban gente que hacía actividad en montaña como profesores y empezaron a contratar gente que era certificada. Y yo trabajé dentro de la universidad y le preguntaba, oye, ¿cómo viste el curso? No, se nota la diferencia con los profesionales. Certificados, más bien dicho, esa es la palabra. Se nota que son más ordenados, son responsables, checan las notas, ese tipo de cosas también tienen ellos. La manera del trabajo, la manera de trabajo, el modo de trabajo. Eh, Minimizar el impacto, maximizar la seguridad del cliente, obviamente. Practicar lo que uno predica, eh, modelar como un modelo. Nosotros cuando estamos guiando no hacemos instrucción, pero sí modelamos ciertas cosas al cliente. Cómo caminar, cómo acampar, cómo tomar decisiones, qué hacer con la naturaleza, qué hacer con otros grupos. No necesariamente viene la gente del mundo de la montaña, sino que viene del mundo del turismo, que quiere conocer la montaña. Y quizás la primera entrada va a ser desde el guía o del instructor. Eh, entonces también nosotros mostramos cómo se maneja uno, incluso entre comillas, cuáles serían los códigos para poder estar en este ambiente con esta actividad. Y otro tema que yo creo que aquí la gente a veces lo mira como poco importante, pero es el estado del equipo personal. Eh, y aquí en Chile nos costó mucho hacer el cambio de que el guía lleva el mejor equipo y no el más roto ni el más carreteado. Eh, Cuando hicimos las primeras homologaciones en 2009, 2010, había gente que, de hecho, yo mismo lo rechacé, oye, pero vente con equipo, con chaquetas rotas, arneses medio rotos, no, chao, reprobado. Yo no puedo estar contratando un guía y venga con una parca llena de parches, con duct tape y una mochila llena de duct tape. No, eso no es profesional. Eso se llama lo que se llama el riesgo económico también, que en el fondo yo le estoy pagando a alguien y estoy en la expectativa de recibir pongamos un taxi o un Uber, y te llega un auto que está abollado, todo roto. Oye, no, pero yo igual te puedo llevar. No, eso no es lo mismo. Eh,
Entonces es importante el equipo, estar el equipo personal. A la larga tiene que tener equipo para trabajar y otro equipo para hacer sus actividades deportivas. eh, Porque si el equipo si trabaja mucho, obviamente se desgasta y si ocupo los dos en otros lados va a durar poco. Habilidades transferibles de por vida, expectativas profesionales, eh, brindar una experiencia positiva. En el fondo, yo transferirle a las personas habilidades que después les siga para su propia vida. eh, Capacidad para aplicar conceptos de diferentes áreas, no solamente en la montaña. Por eso se habla también del tema medioambiental, del tema de la parte ética, etcétera. Evaluación del terreno, habilidad personal y habilidad cliente son dos cosas que tenemos que estar viendo con mi habilidad y la habilidad cliente, si están sincronizados entre nosotros, ¿no? Debemos hacer una carrera profesional. Cuando lo que significa esto es como llegar a viejo, ¿no? Eh, Llegar a viejo, no quedar lesionado de, de tanto trabajo, no cuidarme, no tener un problema legal porque hice mal mi pega y fui demandado, no tener un problema reputacional, el riesgo reputacional que se llama, eh, porque era eh, profesionalmente no muy de buena calidad, etcétera. Entonces tenemos que pensar que nuestra carrera tiene que llegar hasta viejo. Hasta, no sé, yo conocí a un guía en los Alpes que tenía 80 años, estaba guiando el Mont Blanc, un polaco. Me dijo, no, en 3 años más me retiro. Y llevaba una persona joven. Eh, Tenía las capacidades físicas, tenía todo eso, pero en el fondo, la idea es que tengamos una carrera en esta área de largo aliento. Y por eso, para eso, como lo conversamos, la educación continua. No nos podemos quedar con lo que aprendimos este año ni de ahí nada más. Y por eso la UIL la exige dentro de la certificación que te hagas un CPD, un desarrollo profesional continuo. Hay otras organizaciones, yo estoy en la ITRA, que es la Asociación Internacional de Rescate, y me pide hacer un reexamen cada 3 años. Me toca de hecho hacer este año el examen de nuevo, porque las técnicas van cambiando o porque las técnicas tienes que tenerlas actualizadas, etcétera. Aquí estamos en los primeros, de hecho creo que este fue el primer eh, reciclaje que le llamamos nosotros. Después pasaron a llamarse seminarios técnicos. Entonces, en la época estábamos en la federación, estábamos conversando cómo repasar técnicas de enrollado de cuerda, cómo se maneja el nudo, cómo se pasa. Vimos técnicas tanto de roca como de nieve y de avalancha. Fue interesante. El primer grupo aquí, Matías Prieto fue el primer presidente de la CGM, junto con Felipe, que fue el director técnico, está Ronnie, que también es instructor también. Está Ernesto Olivares, también ahí, entre otros. Eso fue bien interesante, porque cómo discutíamos las cosas y cómo nos poníamos de acuerdo en esto. Fue el 2010, si me no me equivoco. O sea, llevan 15 años ya que estamos con estos procesos de estar actualizando. Aquí también fue cuando vino la UIA, Chile. Ellos también hacen estos procesos cuando se juntan. Eh, Aquí está Steve Long, que es el director de la Mountain Qualification Lab, antiguo training standard de la UIA. Está el director de la Escuela de Suiza, que sería, no me acuerdo su nombre, pero era él. Están los españoles, que son de la Escuela de España. Él era de la escuela federativa de la Federación de Rusia y el Chori, no me acuerdo su nombre. Era del CAI, del Club Alpino Italiano, que él es ingeniero en robótica, que hace muchos testeos y uno puede buscarlo de repente en internet y sale haciendo test con sus dinamómetros, todo eso en Italia con respecto a los nubos, resistencia, anclaje, etcétera, y va actualizando temas también dentro del mismo Club Alpino Italiano. Y aquí estamos hablando de algo tan simple como un anclaje en nieve con un piolet. Es interesante cómo cada país lo veía de distintas maneras, pero en el fondo llegan a los mismos puntos eh, críticos que eran claves, resistencia, etcétera. Con el cuidado al cliente, en el profesionalismo, y aquí tengo que ver cómo yo cuido a mi cliente, tengo que hacer que él se sienta confortable, eh, que disfrute. eh, Aquí, algo que es súper importante, tengo que, cada vez más con el tema de el espacio personal, lo que
las distintas, ¿cómo podría decirlo? Las distintas opciones, incluso sexuales que hay, o religiosas, incluso políticas, eh, empiezan a conectarse con esto. Yo puedo tener a alguien que sea o sea, por ejemplo, por un ejemplo simple, ¿no? Yo soy de la Chile, viene un cliente que tiene la polera de Colo Colo. Yo como en mi actitud profesional no interpongo mis gustos personales, ni mi visión personal, ni visión política, ni religiosa, ni de opción sexual, ni etcétera. Tenemos que ser respetuosos con eso. Y eso va a generar un confort, tiene que sentirse la persona que es acogida en términos de espacio, que se permita el disfrute. Imagínense que los profesores de las universidades, por ejemplo, son de una tendencia política y no le quieren enseñar a los de otra tendencia. Sería una locura. Y así todo el mundo olvídate. Ah, no, te opero porque tú eres del Colo, yo soy de la Chile. No, muérete. No puede ser. Obviamente eso no entra en la parte profesional. Eso es cuando yo, un aficionado distinto, que quiero entrar a la política, voy a discutir perdón, política. Y en términos de espiritualidad también puedo ser creyente, porque sí. Pero nosotros, como estamos en un ambiente que estamos recibiendo y cuidando a las personas, tenemos que darle este espacio. Manejo el control, esto ya es más en terreno, el ritmo de paso, si el cliente es lento, no lo tengo que estresar ni fatigar, que si se fatiga porque es mi responsabilidad, yo tengo que ver que si tengo que hacer mi ajuste del programa o simplemente porque yo quiero llegar antes, no, lo apuro y en el fondo mejor llego a la hora que tenía estimado. Aquí me comentaron otro día alguien aquí en la zona de Villarrica, Pucón, que había un guía, esto salió en una conversación, que sacaba gente y con el ritmo del paso lo que hacía era cansar a la gente para que se volvieran antes y buscar otros clientes, para tener más clientes. Eso es poco ético y poco profesional. ¿Mm? Algunas formas de aumentar la comodidad del cliente con apoyo psicológico, primer indicio de miedo, importante. Por eso tenemos que saber leer y sentir qué le está pasando a la persona. Lo que se llama, ahora se está hablando de la gestión de riesgo emocional. Mm. Se está cada vez más eh, tomando desde ese punto de vista. Ayudar al cliente físicamente haciendo más de su trabajo. Si está cansado, me cargo más la mochila. eh, me, le, no sé, pues tengo que y traerle el agua o hacer el esfuerzo para que él esté más descansado cuando estamos. Aumentar y mejorar las comunicaciones, poder conversar con la persona, tener una buena relación de comunicación, aumentar su percepción de seguridad. Eh, por ahí después, no sé si era un video que le mostré a Roberto sobre lo que esperaba una madre de una clienta que después tuvo un accidente y falleció con un guía o con un guía no profesional. Decía, oye, pero si el guía estaba 2 metros atrás, si el guía tiene que estar con la persona al lado. Esa es la visión que tiene la gente que que no conoce el tema de la montaña. Eh, ¿Cuál es su percepción de la seguridad que brinda el guía? ¿No? Mantenerse positivo, especialmente cuando las situaciones son complejas, tiene un cliente complejo, no sé si a alguien le ha tocado tener gente difícil. eh, yo he tenido gente difícil en los cursos, también guiando, y trabajé también en tienda de montaña y tenía clientes muy difíciles. Y uno tiene que tener esa cara, no sé si cara de póker le dicen a uno, pero tener la capacidad de decir, ok, mi trabajo es atender, eh, no pelear con él. ¿No? Mantener a los clientes ocupados, hacerlos sentir útiles. Algunos medios para maximizar la eficacia de las comunicaciones: preparar el mensaje con cuidado, hacer comunicaciones positivas, eh, no retar a la gente todo el rato, sino al contrario, tratar de cuadrar la actividad, asegurarse que los clientes puedan verlo y escucharlo. Bueno, mucho vamos a aprender también y vamos a trabajar con el tiempo. Los clientes de espalda al sol y al sol, si es necesario sacarse los lentes para que te vean la cara y los ojos. eh, es importante, y aquí le voy a dar un tips que es de la psicología de emergencia. Si tienen que hablar con alguien algo complejo, difícil o situación de emergencia, mírenlo a la cara, pero no a los ojos, sino a las cejas. Así no se van a ver afectados por su emocionalidad.
un conflicto, un problema de emergencia, una situación difícil. Es un protocolo que se usa en psicología de emergencia. Proporcionar solo la información requerida. Si tienen dudas, no se las comenten. Mira, es que a lo mejor sí, pero acá no, mira, de ciertas dos opciones, vamos a tomar esta acá. O vamos a llegar a ese punto y vamos a evaluar. Pero uno está pensando mucho más otras cosas. Ah, puede que caiga una tormenta, que no tenemos que volver, pero no de aquí, bla, bla, bla. No. Uno sintetiza eso y da la información requerida para que la persona actúe. Y por eso, asegurarse que los clientes reciban y entiendan el mensaje. Siempre mantenerse a la vista de los clientes, brindar estímulos, oye, si a alguien que le cuesta decirle bien, vamos, va bien, dar esfuerzos positivos, orientación o consejo, consejo no retar a la gente, eso es importante. Revisar la información que se va a discutir con cada cliente en cada día de guiado. La necesidad de una revisión de equipo en este proceso. Por ejemplo, ya eh, acamparon, el otro día vamos a hacer otro tramo de la ascensión, juntarse con ellos, pueden ser, yo lo he hecho de carpa en carpa, a veces cuando ya están tranquilos. Oigan, chicos, mañana nos levantamos tal hora, tienen listo su equipo, ¿qué les falta? Revisémoslo. Okay. Uno decide el horario, un horario obviamente pertinente, eh, y decir, ok, ahora son pocos clientes, conversar tranquilamente, hoy mañana vamos a hacer esto, nos vamos a hacer esto, el tramo, etcétera, prepararlo psicológicamente y también con su equipo para el día siguiente. Orientación al cliente, estar en interés profesional en cuanto a la orientación, discutir la meta del día, qué es lo que vamos a lograr, cuál es la gestión de riesgo que vamos a hacer, cuál es el plan, una cosa que es lo que vamos a lograr, vamos a llegar a tal cumbre, pero el plan va a ser de esta manera, cuáles son los puntos críticos donde no tenemos que volver, por ejemplo. Consideración ambiental y mínimo impacto, qué vamos a hacer con la basura, con el baño, qué es lo que ellos esperan también de esta actividad. Y una verificación final de los equipos de clientes y su dignidad. Eh, Esto sí es que el equipo, por ejemplo, eh, lo trajeron ellos, lo arrendaron, porque obviamente lo hago yo antes de, si es mío, lo hago antes de salir también. Y lo rechequeo, como un 3x3, lo veo nuevamente, el equipo esté de acuerdo a lo que vamos a hacer al día siguiente. Aquí estamos en una actividad, cuando nos tocó viajar a España con un guía Viajeme, que es el Jordi Tosas. La idea era que fuimos a visitar varias escuelas de montaña en su momento, esto fue el 2010, y vimos de formación desde nivel Wayland, que tú viste que han allá, hasta cómo trabaja un guía. Este guía nos dice, nos juntamos el día anterior en un restaurante, así en el hotel donde estamos, y nos dice ya mañana tenemos ganas de hacer una actividad de escalada, y nos dice no, mañana va a estar muy helado. De hecho yo le insistí, quería escalar, quería escalar. No, 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 que va a estar muy helado, va a ser -10, -15, no lo vas a disfrutar. Eh, entonces ahí empecé a entender cómo funciona el guiado. Te está diciendo, tú quieres hacer algo, pero lo vas a pasar mal. Entonces te ofrezco otra alternativa, que fue hacer una canaleta con esquí, eh, que no era escalada, y era ya, hacía mucho frío. Entonces ya tenés que escalar con los guantes, eh, era más como una ascensión deportiva, no de disfrute. Y una deportiva así como tipo patagónico en invierno, que la verdad para estar guiando no era la idea, porque no es una ruta nueva, no es nada no es deportiva, es una actividad más de poder disfrutar el momento. Entonces nos pusimos de acuerdo, ya hagamos algo de esquí. Yo no tenía equipo, dijo ya, yo te crucemos al frente, tenía con un cliente, arrendamos el equipo, lo chequeó, y el otro día nos juntamos 3 horas y aquí ya bajamos al lugar a subir la montaña y empezamos a chequear el equipo, que íbamos ya nuevamente, que son los DBA, etcétera, está todo ok. Y aquí estamos ya llegando a la cumbre, hicimos una canaleta de hielo, o sea, de pendiente como 30, 40 grados, ¿no? Y una pasadita en roca, mostrando las técnicas de guiado. Llegamos a la cumbre, nos pusimos los esquís y bajamos esquiando al hotel. Eh, entonces, es importante un poco como yo me enfrento como guía con los clientes, poder generar que el disfrute sea su objetivo principal. Gestión de riesgo, obviamente es importante para lo que es parte del profesionalismo, tomar decisiones, que estén claros cuáles son los riesgos de esa acción, etcétera. Gestión del tiempo, que tenga claro cuál es el horario,
arquetipos. Un horario aumenta la eficiencia y la eficacia de un guía también, etcétera. ¿Cuánto más demorar caminando? Es decir, ¿qué hora deberíamos estar en lugar a parar las paradas, etcétera? ¿Cómo ir gestionando ese momento? Respuesta a emergencia. Tener un plan de emergencia escrito y planificado de antemano por parte de lo que es la compañía en este caso. Esto también te lo exige Senatur. Eh, un formulario de accidente para registrar y proporcionar las directrices para el tratamiento de las víctimas. Y aquí este formulario de accidente o incidente también lo pidieron las nuevas estándares de la huelga. En el fondo ahora está pidiendo que los guías a nivel internacional generen esta base de datos, a nivel local y después quizás seguramente hacer para nivel internacional. Y un formulario para ayudar a la ayuda externa como un equipo de rescate, determinar la naturaleza del accidente. Aquí las notas SOEP también, aquí tenemos los WFR, etc. Saber manejarse con helicóptero, qué hacer en caso de que tenga un accidente, cómo ayudar. Se espera que un guía sea capaz de responder a este tipo de situaciones, incluso liderarlas si es que no hay alguien más que tenga más capacidades. Ahora, si viene un grupo de rescate, ayuda al grupo de rescate. No pelea con el grupo de rescate tampoco. Aquí de manera corta, le preguntaba yo qué es ser evaluado como un profesional. La American Mountain Guide Association tiene un examen en la cual tiene un área que se llama profesionalismo. Eh, Evalúa la presentación personal, lo que decía yo, estar limpio, bien aseado, ropa en buenas condiciones, actitud y comportamiento, una buena actitud, no confrontacional, por ejemplo, que comenta no pelear con los clientes, comportamiento, estar lúcido. eh, Aquí las drogas y el alcohol no van con el guiado, ni siquiera aunque sea un descanso. ¿No? Lo mismo se los comento, si a alguien le gusta, lo hace en su casa, fuera del trabajo, pero trabajando, aunque sea una vuelta al lado, siempre lo puede ver un cliente y ese cliente decir, ok, los guías Wildas son así, y meten a todo el saco. Los guías CGM son así. De hecho, he llegado a comentarios de eso, a mí me ha pasado. Y es difícil ya revertir eso. Eh, es un daño que se genera incluso no a ti, sino a todo el resto de la comunidad. Una buena preparación de la planificación también importante como profesionalismo y una conciencia ambiental. Esto evalúa la AMGA, en términos de profesionalismo. También evalúa el cuidado del cliente, que esté cómodo, que haya una buena comunicación, una buena orientación y una calidad de experiencia. Todo esto lo evalúa mientras alguien está haciendo una actividad. Entonces va subiendo una montaña y el evaluador está mirando eso. El cliente está cómodo. eh, Cosas de aprendizaje, por ejemplo, a mí me pasó una vez que hice una actividad de escalada en este caso, y llegué súper precavido, o sea, súper temprano a un lugar, que en este caso era las chicas, y se me había olvidado ver el meteo en términos de temperatura, y hacía mucho frío. Eh, y al final tuve que sacar mi ropa, yo pasar frío, y le pasé mi ropa para que la gente estuviera cómoda. Logré disminuir, aumentar la comodidad de algunas personas, para la actividad, obviamente ponernos al sol y esperar que se calentara más el lugar, y obviamente la próxima salida las cambié de horario. Y también pedí otro tipo de ropa. Entonces también hay un tema de aprendizaje dentro de cómo saber cuidar al cliente, y la idea que esté en la formación lo vayan a ir adquiriendo. La gestión de riesgo, bueno, lo hemos visto en general, seguridad del cliente, los riesgos y gestionarlos. El sentido de montaña, el tomar decisiones, cómo manejo el estrés de esas situaciones. Yo creo que esto también es súper importante, la corrección de errores. Eh, un buen guía no es el que no se equivoca, sino el que gestiona ese error antes de poder ejecutar. En el fondo, estoy revisando todo, o sea, voy a hacer algo, estoy planificando, voy a decir, ya, ok, voy a revisar de nuevo todo esto, y me doy cuenta que hay algo que estaba fallando, que no me he dado cuenta. Si yo sé que me puedo equivocar, siempre estar pensando que tengo que ver esa parte donde me equivoque. Si yo pienso que nunca me voy a equivocar, no va a tener esta etapa. Y esto se evalúa de buena manera, en términos de corregir errores antes de ejecutar algo que sea de riesgo. Bueno, evaluar el terreno también es importante. La ruta, la búsqueda de la ruta, cómo configuro el track si la persona, para no cansarla. La aplicación, cuando yo aplico cualquier cosa, cualquier técnica, cualquier decisión o una técnica adecuada en el lugar adecuado y en el momento adecuado. No a desfase, no a destiempo, no en un mal momento.
Instruir también, planificación de las clases, tener una buena pedagogía, darle tips o coaching a la gente, también es profesionalismo. Ok, no sé si hay comentario. ¿no? Perfecto. Ujú. Código de conducta de la huelga. Este es el código de conducta que todos los guías Wayland a nivel internacional se suscriben a certificarse como guía o obviamente está en una formación. Y el código de conducta de la huelga tiene tres niveles, uno que es en todo momento, ¿ya? En relación con los clientes y los estándares personales y profesionales. Aquí nuevamente hablamos de cómo, en el fondo, esta fue una discusión que hubo hace muchos años cuando empezamos con todo el proceso en Chile. Los instructores de escalada tenían que usar casco y después cuando no escalaban, cuando escalaban de manera recreativa, no usaban casco. Y empezó, bueno, ¿y ahora que tenemos que usar casco? ¿Lo ocupo cuando escalo? Sí, pues, ya empezamos a usar este código en todo momento. O sea, cuando ya uno profesional actúa profesional, incluso cuando no está haciendo una actividad comercial, son actividades recreativas. Por eso, volver al tema de estar carreteando en términos de cosas que prefiero no carreteando en realidad. Estar, por ejemplo, fumando hierba o estar curado mientras yo hago mi actividad recreativa y soy un guía profesional, también afecta la profesión. Por eso, en el fondo le digo, esto lo hacen en su casa, si es que quieren, si pelean con alguien, no pueden hacerlo en la calle con alguien, por poner un ejemplo. O ser profesional cuando trabajo y cuando no estoy haciendo mi actividad recreativa, no lo hago. Y paso ya a los escaladores y me acabro con una ruta o tiro la basura, pero cuando trabajo sí me preocupo. No, no tiene que existir esa dualidad, tiene que ser en todo momento. Y bueno, la relación con los clientes y también nuestros estándares profesionales. ¿Qué le dice la abuela? En todo momento, justamente lo que nos comentaba, convertirse de una manera que mantenga la confianza pública y confianza en la profesión. Entonces, en el fondo, nosotros somos embajadores de esta certificación ahora, tanto en la formación, desde ahora en adelante, y de ahí para siempre. Esa es la idea. Considerar los requisitos de su ámbito de desempeño y tratar de desarrollar y mantener su conocimiento, destreza y habilidad. Entonces, en el fondo, ¿dónde yo me desempeño? ¿Cuáles son mis requisitos? Esto es la formación nacional que tiene la huelga de Chile. ¿Qué es lo que me pide? Estar actualizado a un alto nivel de rescate en avalancha, saber muy bien navegación a nivel experto, no tener capacidad física, tener capacidad de toma de decisiones, gestionar rápidamente una cuerda que no para hacer multilargo, sino con cosas simples, etcétera. Mantener conocimiento, destreza, habilidad, reconocer los límites de mi competencia, practicarlo dentro de la ley y cumplir con las mejores prácticas actuales. Por eso siempre están las mejores prácticas, vamos a hablar de la ley también. ¿Y cuáles son los límites? No debería ser algo que yo no estoy certificado. Entonces yo no podría hacer, por ejemplo, una actividad de escalada en hielo si soy un guía web. Debería ser de alta montaña, ya Profe, sea una internacional. consulta. Digan, ¿mm? Ahí yo leí que no se puede como hasta 40 metros de cuerda. En realidad, claro, en el fondo lo que se habla en la huelga se habla una sección de un punto seguro a otro punto seguro, ¿no? Y puedes tener una sección que no es para escalar. En el fondo esa sección si es vertical sería para rapelearla, por ejemplo. Eh, Ya, pero tocando como ese tema que dice hasta 40 metros. ¿Qué pasa si uno hace las reuniones a 35 metros? ¿Entra o no no, da entra? lo mismo. O sea, pero tú te refieres a reuniones de qué, ¿qué área? Me perdí ahí. Reuniones de escalada, de escalada tradicional, ya es una reunión móvil, pero supuestamente el uso de cuerda hasta 40 metros, o sea, menos de Ya, 40 pero metros. lo que pasa es que el abuelo no va a hacer reunión móvil. ¿Sí? No se puede hacer. No, porque tú vas a hacer una actividad, una reunión fija o un anclaje como una árbol, una cosa rápida, una pasada. Si ya vas a una reunión móvil, está fuera de tu ámbito, estás haciendo algo de escalada. Ya. ¿Se entiende? Ah, ya. Entonces, por ejemplo, el mejor ejemplo que se entiende es el ojo del salado, que tiene una trepa para llegar ahí. Sí, Lo que se sí, llama como, tiene una trepa arriba. claro, un scrambling, como se dice.
eh, que eso sí se puede hacer en un tramo corto, por eso. Y Claro, la idea es que sean, pero... Ah, ya, entonces se podría sí, hacer un claro, pero no pasamano, lleva un ahí, pilar, un claro, pasamano, pero no una exactamente. reunión móvil o una Claro, red. pues no lleváis freno, no lleváis portadores, nada de eso. Ya, Y ahí, entonces, ¿y si hace un pero, pasamano con lo mismo, con- con unos stoppers? claro, no, no sé, es que no hay anclajes móviles en la formación, ¿no? Ah, ya, ya. No, 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 si era como Sí. consulta, ¿cachai? No, no, Porque sí, como que leí eso. y de hecho lo interesante de la formación en este sentido, te das cuenta que hay que sacar muchas más situaciones de cómo anclarte a rocas o árboles o otro tipo de elementos. Bueno, en nieve puedes poner una estaca, ¿sí? Bueno, Eh, entonces se ve como más artifo. pues, o sea, en el fondo, por ejemplo, si el ojo del salado, que es el clásico, o una pasada corta técnica, que la gente no va con puede ir con anemia, estas discusiones también están en la huelga, Sí, pues por pero eso, no es, esa es como pero, la no, discusión, pero, ¿cachai? Con arnés o no, entonces al final le hace un no, pero arnés con con anemia, botín. no con anemia no es problema la nada, no, si lo Ah, conversamos la ya, misma. bueno. Sí, pero en el fondo no es algo que tú vas a usar, salvo que sea una sección corta que te toque, o algo que lo saques porque te tocó una situación específica. Porque obviamente no son rutas de que tengan que estar pensando que hacer largos, que ya estaría Ya, fuera de mi ámbito. ¿Entiendes? claro, Eh, claro. por eso Ahora ahí hablamos me de 40 respondió la grados. duda. Se habla de 40 grados mi pendiente, ya ni siquiera 50. Sí, continua. Ahora, si estoy en nieve y tenemos un resalte, de hecho, la idea es que lo veamos también eso, tú punteáis el largo de 10 15 metros para seguir avanzando, ¿no? Y, y después asegurar a la gente o lo bajáis, ¿no? Claro, Entonces eso también claro, lo van sí. a ver. Esa era como la duda, Sí, igual porque sí, normalmente la ruta igual pueden cambiar. Claro, uno le pide que sí, pues, busque obvio. información actualizada, pero claro, si la noche anterior o hace 2 noches cambió la ruta, Claro, tampoco te puedes bajar al tiro. claro, pues, por ejemplo, hay cosas que tú puedes gestionar y me pasó en una formación de guía de trekking, que estábamos caminando el nieve y el otro día amaneció todo hielo. Y nadie andaba con crampones, ¿no? Ni pelea. Esperamos más tarde, ¿no? Se derritió la nieve y pasó a ser nieve blanda nuevamente. Pero si salía a las 8 de la mañana era para crampones y pelea. Entonces, también puedes gestionar tu timing para eso, ¿no? Fija, también. Entonces, claro, reconocer los límites de su competencia, hasta dónde llego yo. Eso está en estándar de la WILA, no sé si lo tienen todos, me imagino que lo han leído, si no, leanlo. Ser responsable de sus acciones, emisiones y comportamiento. Emisiones cuando yo soy negligente, por ejemplo. Eh, y negligencia se habla de alguien que tenía que haber hecho algo y no lo hizo, pero está estipulado que tiene que hacerlo, ¿no? En el fondo yo digo, como guía tengo que planificar, tengo que hacer estas 10 cosas, y de esas 10 cosas hice 5. Y pasó un accidente, digo, ¿te hizo estas 10 cosas? No, hice 5, ya fue negligente. Ahora, si tú hiciste las 10 cosas que tenías que hacer, ya pasa a ser un accidente. Puede ser un caso fortuito, entonces no sería una omisión. Ser capaz de justificar cualquier decisión que tome, también es buena esa pregunta. De hecho, los guías, las formaciones también y los exámenes preguntamos, ya, pero justifícame la decisión. Eh, y tiene que estar fundamentado. Y mantener el desarrollo profesional continuo, como exige la UIL y la Asociación Nacional. Eh, con los clientes, completamente transparente su oferta a clientes potenciales. No hacer referencia ambigua de la WILA o IML si la oferta no incluye a un guía WILA y viene con la licencia actualizada. O sea, cuando ese compadre no, ni siquiera ha pagado la cuota y no tiene el carnet del día, desde el año, no debería decir que es guía WILA, ¿no? Que la WILA sí exige eso. Eh, hay obligaciones morales y legales con los clientes, el deber de cuidar a todos los usuarios de la montaña, con lo que hemos conversado durante todo prácticamente la presentación. Tener un seguro de responsabilidad civil adecuado. Este es un tema complejo en Chile porque no existe para los guías de montaña, pero en el fondo la responsabilidad civil significa ¿sabes la diferencia entre penal y civil? Lo penal es cárcel y civil es dinero. Entonces la responsabilidad civil tiene que ver con el pago de indemnización en caso de algún accidente. Y en países desarrollados, especialmente Europa, las asociaciones de guía tienen esos
responsabilidad civil colectivo. Entonces, por eso las guías tienen que estar asociadas, porque si no, no pueden trabajar. Por ahí acceden al seguro. Y si no tiene ese seguro, no trabaja. Como el estándar viene allá, lo han puesto a todo el mundo. Y la idea es que aquí en Chile también en algún momento ya empiece a estar disponible. Entiendo que en Argentina ya lograron tener un seguro de responsabilidad civil. Fomentar el respeto por el medio ambiente a través del asesoramiento del ejemplo personal y respetar a las personas, sus creencias y su cultura. Eso también se lo estaba comentando él. Y los estándares profesionales deben asegurarse que usted y sus clientes estén equipados adecuadamente para la actividad prevista. Eh, si el cliente viene con mal equipo, eh, aunque esté pagando, decir, ok, sabes que no vamos a hacer esta actividad. Rechazar ciertas situaciones en las cuales yo estoy ganando dinero, pero no puedo aceptar por el riesgo que estoy exponiendo a las personas. Y como dice, cuando trabajé como guía mountain leader, mostrar la medalla o el pin de la Willa o la insignia Willa y era un carnet Willa con la comunidad anual válida. En fondo, también dentro de nuestro código de conducta es mostrar que somos guías profesionales certificados eh, y trabajar con nuestra certificación a la vista. Es como esto cuando los, guardando la relación, cuando dice, voy a un bar y dice patente de bebida alcohólica, ahí esto está permitido. También está, en este caso, como yo estoy validado como guía profesional para trabajar. Y para ir cerrando, si me quedan un par de minutos. Eh, y esto lo agregué este año, porque obviamente ha sido un tema importante a nivel nacional, como mi ética de profesional se relaciona con la legislación nacional. El Ministerio de Economía, de Fomento y Turismo, a través de Senatur, su Servicio Nacional de Turismo. Eh, Desde el año, yo diría 2020, un poquito antes, ya empezamos todo el tema de que nació la ley y todo eso de turismo, el tema de los guías, pero como que después durante la pandemia, como que agarró más vuelo esta relación con el gobierno, el Estado, perdón, en términos de poder cumplir con la normativa chilena y nacional. Por eso la ética profesional en legislación nacional. El ejercicio profesional de guía montaña está regulado por la ley de turismo 90.000, que establece que nosotros debemos estar registrados en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos como guías y los que tienen empresa como empresa, pero vamos a hablar de los guías. Está la obligación de cumplir con estándares de seguridad, calidad y sostenibilidad. Y ahora lo que se está diciendo es que se va a regular la actividad, no la empresa solamente. Entonces, si voy a vender una actividad como guía de ascenso a algún volcán X o alguna montaña, tengo que registrar la actividad bajo estándares de seguridad que te exige la ley y el decreto 19 que vamos a comentar en general. Hay un deber de informarlos claramente a los usuarios respecto a los riesgos inherentes, los seguros contratados y las condiciones de servicio. Si vienen con seguros, cuando trabajemos con los clientes que tienen un seguro de accidente, nos dice exactamente qué tipo de seguro, o sea, perdón, no dice exactamente, claro, la cobertura de seguro debe ser un seguro de accidente, que puede ser incluso a veces complementario con el seguro personal, que en el fondo es la ISAPRE o la o FONASA. Y las condiciones de servicio, ¿cuáles son mis límites? Esto tiene que ver con cuando sale la parte legal, no sé si ya tuvieron con el abogado, pero lo que es la relación contractual de medios. ¿Sí? ¿Cuáles son los medios que voy a disponer para que esta persona tenga la actividad de montaña, pueda subirla y esté seguro? Va, a pro- va, Puede ofrecer como medio un guía, un transporte, un equipamiento, etcétera, etcétera. Y esto es súper importante, porque la relación contractual de resultados es que yo pago algo y lo recibo. Compro, por ejemplo, en este caso en montaña, un mosquetón o una carpa. Me tienen que entregar la carpa que yo quiero. Pero si yo pago una relación contractual de medio, es como esta formación, no te aseguran, o cualquier carrera profesional, lo que te asegura, por ejemplo, el centro de educación es que te entrega los medios para que tú estudies y se apruebe, pero no te asegura que tengas el título. ¿Ah? Pero sí tú puedes exigir que estén los medios. Yo entrego los medios para que este servicio se pueda lograr. Hay un registro nacional de guía turismo, que es obligatorio, estar inscrito en el registro nacional de prestadores, requisito para guía especializado. Eh, Tenemos una certificación formal en competencia, la la fue reconocida en 2021 por el decreto 52. Eh, con eso entramos como
conocidos como guías de montaña bajo la norma nacional de Chile y la ley de turismo que valida la norma. Y para también tenemos que estar con el certificado de primer auxilio en zonas remotas vigente. Cuando uno se le vence, te dicen no actualizado rápidamente. O sea, el día que se terminó, no está actualizado. Entonces te obliga a tener tu curso de primer auxilio vigente, y ahora se está conversando el hecho de también que tener curso de rescate, independiente de la formación. Un tema que se está hablando porque en Río también se exige en otros países, en otras actividades de turismo. Eh, este registro no solo es un requisito legal, sino una garantía de profesionalidad y protección al cliente, ¿ya? En el fondo aquí el Estado está diciendo al cliente, ok, yo también, estamos en otra capa también del profesionalismo, es decir, ok, yo tengo guías profesionales en mi país, mi destino turístico, y yo lo estoy validando a través de estas exigencias que son las leyes que nos piden. El decreto 119, Ministerio de Economía y Turismo, regula requisitos formales de postulación y renovación, tal del WFR, define categoría de guía, entre especializado en montaña, etcétera, en este caso montaña, obliga a presentar documentación vigente, tener eh, relación con la parte, por ejemplo, de impuestos, de todo, mantener actualizada y aplicar criterios técnicos coherentes a las normas internacionales y nacionales, como un ejemplo. Este decreto complementa la ley de turismo y apunta a la profesionalización del rubro y la protección del turista. Entonces, el decreto 19 se va mucho al tema, hay una parte especialmente también de la gestión del riesgo, ¿no? Que complementa la ley, que es más general. Y el profesionalismo incluye el cumplimiento normativo. Ser ético profesional también implica actuar conforme a la ley, ¿ya? Y es una discusión que ahora ya no está, de fondo. Nosotros tenemos que cumplir con la ley del país, también eso es parte del profesionalismo. eh, Tienen que estar claras con nuestras obligaciones legales, de los impactos de sus decisiones sobre los clientes, los colegas, la comunidad local y el medio ambiente. El cumplimiento normativo también respalda la confianza en la profesión, la confianza pública en la profesión y la seguridad jurídica también. Y aquí para ir cerrando ya, aquí hay unos casos que les voy a mostrar. Dos clientes de nacionalidad polaca fueron abandonados por su guía en el refugio en Mont Blanc, no solo pasa en Chile. Y guía contratado por internet que por lo visto no posee ningún nivel técnico adecuado, los abandonó en el refugio con unas condiciones climatológicas adversas, lo que originó que estos tuvieran que ser rescatados por el pelotón de gendarmería de alta montaña de Francia. El guía que fue arrestado se enfrenta a una multa de 15.000 euros y a una pena de un año de cárcel. Esto es responsabilidad civil, responsabilidad penal. 2007, noticia de la Asociación de Española de Guía de Montaña. Accidente en Engalstock, un guía con un cliente toda la vida que sale con él hace años y con experiencia se cae desde la cima cuando iba sin encordar. Las condiciones eran buenas y el día también, pero el cliente se cae y muere. Belleza. Nos recuerda que no podemos dar seguridad absoluta a nuestros clientes, ya que nuestro medio no es seguro. Muchas sanciones y actividades no se pueden hacer si el cliente no acepta el riesgo inherente a nuestra actividad. Aquí tampoco, aquí no hay penalidad, pero en el fondo si hay un accidente que está dentro de las posibilidades. Eh, También tiene que comunicarse eso a los clientes. Cárcel para un guía por la muerte de sus 5 clientes en el Gran Paraíso, que es una montaña también, que es en Italia. Una lancha arrestó a 5 esquiadores franceses en 2008. El tribunal de Ivrea ha considerado a Jean-Pierre Olivier Etienne, su guía, culpable de homicidio involuntario. Y aquí, homicidio involuntario, piensen en eso. Y la condena a 18 meses de prisión y a indemnizar a las víctimas con 450.000 euros, ¿no? Responsabilidad civil y penal. Homicidio involuntario. ¿Qué pasa en Chile? Falso guía de montaña reformalizado por muerte de kinesiólogo en por Carlos Quimay. De hecho, se reformaliza como homicidio simple porque era homicidio involuntario y pasa a ser homicidio simple. Cuando esta persona está registrada como guía de montaña, eh, reformalizan a guía por muerte de excursionista en Carlos Quimay. La Fiscalía de Curacautín reformalizó la investigación contra Sadi Sepúlveda, imputado por homicidio simple que se lo. Y esto fue el 28 de marzo de este año. Ya está, este accidente creo que fue hace un par de años o 2 años, no me acuerdo exactamente acá. Pero la reformalización es de este año. Televisión Nacional, 19 de abril, un falso guía de montaña investigado por homicidio en la Araucanía. Aseguró ser el guía de montaña, ascendió por Carlos Trimay a cargo de una joven kinesióloga Copiapó.
quién murió en estas circunstancias, las noticias. Entonces, ser profesional y ético tiene que ver con aplicar los principios del código ético de la OIA, conducta de la huelga, representar la profesión con responsabilidad, competencia y respeto, cumplir con la legislación chilena, respetar las culturas locales. La ética profesional no es solo una convicción personal, sino una práctica respaldada por normas internacionales y nacionales. Eso va a hacer que nuestras actividades sean profesionales. Así que eso, estimado, espero que le haya sido clarificador esta presentación, también el punto de vista. Yo me imagino que, más que, yo sé que pueden que estén cansados, yo también estoy cansado, claramente. Pero hayan escuchado entender un poco cómo abordar el profesionalismo de distintas áreas. Pero resumiendo, hay temas que son de la huelga, de la OIA, de nuestra ley nacional, y hay temas profesionales conmigo mismo, con los clientes y con la comunidad. Yo lo resumiría desde ese punto de vista. Y ese profesionalismo se adhiere a ciertas éticas. Así que espero que haya hecho una visión general de cómo hacer el cambio de alguien que a lo mejor viene del mundo del deporte o no está entrando en este mundo profesional desde este punto de vista, darle el encuadre de cómo abordar este temático. Eso, Profe, estimado, no sé si... ¿puedo hacer una consulta? Sí, por favor. Ya como Wimbla con chapa y todo, Sí. uno puede guiar un hike o un trek en cualquier montaña que no tenga homologación especial en cualquier país, Homologación especial, ¿qué te refieres con eso? Ahí me perdí. como en Chaltén. Chaltén igual ahí tiene que estar homologado especialmente. Verá, tú puedes ser un guía GM y vas a ir a Yosemite y si no puedes, si no cumples con la normativa local también, pues que no puedes hacerlo. ¿Me fijas? Entonces hay países que te van a poner especific- especificaciones especiales. Si te pide Chaltén que tiene que estar homologado con su parque nacional, va a tener que cumplir. ¿No? Sí, pues por eso, esa es la consulta, sí. Sí, Pero pues, en lugares que no te piden, puede guiar un hike o un trek sin sin problema. ningún problema. Sin problema, que hay que tener en cuenta lo que son los permisos de trabajo en nuestros países, que es otro tema. Claro, o sea, Visa, buscando etcétera. esto, Sí, pero sí. Va a ser más fácil y la Willa tiene la página tiene una pestaña sobre movilidad y te dicen, ok, lo que está haciendo la Willa es no que digan que pasa a todos lados porque esa Willa yo llego y paso por su casa, pero sí la ventaja que tiene esta certificación y otras que están por ahí también, como el EGM, en realidad, por ejemplo en montaña, por ejemplo en trabajos verticales de Airata, es que no tienes que homologar el título, ¿ya? Por ser una plataforma internacional y como países tan reconocidos. Es bueno eso en Chile porque ya Senatur reconoce otro guía web de otro país que si venga acá a Chile a trabajar, se registra, muestra su carnet. Ok. Ahora, la visa, el permiso de trabajo es otro tema. Pero si tú estás en Europa y soy guía web, ya, no tienes que revalidar el título, pero vas a tener que tener lo mismo la visa, etc. Entonces, lo que hizo la vale, web es generar una plataforma de movilidad de requerimientos por cada país para trabajar. Eso lo ha hecho con Europa y se supone que este año debería partir con el resto fuera de Europa. ¿Qué pasa en Japón? ¿Qué pasa en Chile? Perú, Bolivia, Argentina. buenísimo, vale, profe. Eso. No sé si hay otro comentario, si no, bueno, yo imagino que estamos todos cansados. Así que, espero que le haya sido de utilidad. Eh, Solo decirles que en Chile el profesionalismo ha ido aumentando tanto en las formaciones, en este caso con la formación Wheeler estándar que trajimos a Chile, la asociación, pero también el Estado también está entendiendo para dónde va. Entonces hay que trabajar en conjunto con ellos, no en contrario, al contrario. eh, Porque al final la actividad económica de profesional de guía montaña se va a ver afectada si no damos ese paso de subir los estándares, que es lo que se busca principalmente. Así que espero que tengan un buen descanso, espero que no sé si tienen más clases, pero que descansen y nos estaremos viendo ya en su otro momento. Así que eso, gracias por la atención. Gracias, Bueno, Darío. bueno, esto, chao, que descansen. Chao, Muchas gracias, chicos. Que Darío. estén Gracias. bien. Chao.
Chao, que estén bien.